Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 6. Entonces, voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Para empezar con el desarrollo de esta actividad. Esta actividad, a ver, confírmeme si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, profesor. Muy bien, entonces esta actividad corresponde del 6 al 10 de septiembre del 2021. Entonces voy a empezar con el desarrollo de esta actividad. Por favor, si tienen alguna pregunta, me lo hacen, ¿ya? Entonces, esta actividad tiene como título o se denomina: definimos la necesidad y generamos ideas creativas para reemplazar los envases de plástico. Entonces, ¿qué idea creativa ustedes se podrían generar o podrían imaginar de tal forma que reemplacen a lo que es el uso del plástico? Ya que el plástico es muy utilizado, por ejemplo, en bolsas, de repente también lo que son jarras, de repente en vasos, en platos, ¿no? Y posiblemente también en otros utensilios o en otros accesorios, sobre todo de cocina, que por lo general se suele utilizar bastante el plástico, ¿no? Entonces eso también es peligroso. Por ejemplo, los platos de plástico son cancerígenos, entonces también esto perjudican a nuestra salud. Entonces ustedes deben plantearse una solución que reemplace el uso del plástico, ya que también es muy contaminante o muy dañino para nuestro planeta, ¿ya? Entonces, que cada vez se va degradando mucho. Entonces hay que contribuir a través de la creación de materiales que reemplacen el plástico. Muy bien, entonces si me entienden, por favor, confírmeme. ¿Sí me entendieron? Hola, hola. Hola, ¿me escucharon lo que acabo de decir? Ahí tenemos el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Los estudiantes desarrollan la fase de definir aplicando la técnica del POP y luego pasaremos a la fase de idear de la metodología del Design Thinking. Entonces, la competencia, las capacidades, y tenemos dos criterios de evaluación para esta actividad. El primer criterio en este caso a considerar es: organiza y sintetiza información sobre algunos productos que podríamos diseñar que reemplacen a los envases de plástico para transportar alimentos. El siguiente criterio es: plantea ideas creativas e innovadoras como alternativas de solución, ¿no? Y en este caso el reto es que define el problema y selecciona la idea solución. El producto, en este caso de esta actividad también, el producto aplica las técnicas del POP y la técnica de lluvia de ideas. Como de evidencias ustedes van a desarrollar en esta actividad: define el problema aplicando la técnica del POP y selecciona la idea solución aplicando la idea técnica de lluvias. ¿De acuerdo? Entonces, no olvide de que la actividad o el producto que ustedes imaginen desarrollarlo, ¿de acuerdo? O en este caso elaborar, debe responder a estas 4 preguntas, de tal forma que ese producto sea un producto interesante, innovador, creativo, único y novedoso. Entonces, ¿cómo así? La primera pregunta: ¿para quién? ¿Para quién estás diseñando? ¿Quiénes son las personas que posiblemente te van a consumir o te van a comprar o te van a adquirir, o a quienes le va a interesar ese producto, ¿no? ¿Para quién? Porque yo no puedo diseñar algo por diseñar o hacer algo por hacer. Entonces yo tengo que imaginarme de que si hago algún producto, ese producto
algunas personas me pueden adquirir de repente o me pueden comprar. Entonces, luego tengo la pregunta de ¿qué? ¿Qué problemas y necesidades tienen estas personas? De repente, una de las necesidades va a ser que las personas por lo general utilizan bolsas, ¿no? De repente también utilizan platos de plástico, de repente vasos, jarras de plástico. Entonces, a eso, ¿qué voy a proponer yo? ¿Y cómo va a resolver ese problema? ¿Cómo va a resolver el problema? ¿Cuál es el problema general? El problema general es que el plástico es un agente contaminante. Entonces, quiero crear un producto que reemplace al plástico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese producto cree usted que le va a interesar a esa persona? ¿Por qué te compraría? Por ejemplo, si yo diseño o algún producto, me compraría, pero ¿por qué me van a comprar? Entonces no se trata de hacer por hacer. Entonces hemos visto lo que es la fase de empatizar. Ahora vamos a trabajar lo que es la fase de definir y también la fase de idear. Entonces ya en la fase de empatizar ustedes han aplicado la entrevista y ahora en la fase de vamos a trabajar lo que es la fase de definir y también lo que es la fase de idear, ¿de acuerdo? Entonces quiero que me pongan atención, por favor. Si tienen alguna consulta o alguna duda me la hacen saber. Entonces empezamos con el paso número 1. Empleamos el mapa de empatía. Entonces, para empezar, para esta fase de definir, vamos a utilizar una técnica. La técnica que también ya ustedes lo conocen porque ya hemos trabajado en las actividades anteriores. Esa técnica se llama la técnica del mapa de empatía. Entonces, la cual tiene como objetivo sintetizar la información obtenida sobre las entrevistadas o los entrevistados que hemos trabajado en la fase anterior. ¿En qué consiste? Esta técnica tiene 4 preguntas, que estas 4 preguntas, una pregunta se ubica en cada cuadrante, ¿de acuerdo? Así como tenemos en la imagen del costado derecho aquí. Entonces vamos a diseñar un cuadrante, perdón. Vamos a diseñar y en cada cuadrante vamos a ubicar una pregunta. Entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿No? ¿Cómo se desarrolla? Aquí tenemos 2 pasos. El primer paso es dibujar en una hoja o cartulina un cuadrado y dividirlo en 4 partes. Entonces, aquí está, ¿ve? Un cuadrado, dividirlo en 4 partes y en cada cuadrante debo de colocar una pregunta. El paso número 2. En el paso número 2 indica que debemos trasladar información de la entrevista y colocar en cada cuadrante según corresponda. Luego, en la parte inferior tenemos un ejemplo. En base a la pregunta que nosotros nos hemos planteado, en este caso, ¿qué productos podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen a los envases de plástico para transportar nuestros alimentos? Entonces, ese es el tema general. Entonces, a través de esto me va a salir qué es lo que voy a hacer para solucionar ese problema, ¿no? Para reemplazar el plástico. Entonces, la primera pregunta acá indica qué hacen, qué es lo que hacen las personas. Eso es lo que tú te has percatado, lo que yo he identificado, de repente mi familia, mis vecinos, amigos, o qué es lo que hacen por lo general las personas de manera común. ¿De acuerdo? ¿Sí me dejo entender? ¿Me entendieron esa partecita? Hola, hola, ¿están ahí? Por favor, confírmeme. Y si no, avanzo. Muy bien. Entonces, aquí en este cuadrante van a especificar lo que ustedes han captado de la parte externa. Por ejemplo, el primero. Tienen el hábito de utilizar frecuentemente bolsas de plástico para transportar sus alimentos. Entonces, por lo general, las personas utilizan bolsas de plástico. Luego, acumulan y guardan muchas bolsas plásticas en casa. Luego, la siguiente es, no tienen costumbre de usar bolsas reusables. Algunas veces las utilizan para ir al mercado cuando salen de casa, de paseo o de cuando viajan. Por lo general, compran bolsas cuando van a supermercados o alguna tienda a comprar. Entonces, lo que yo me he percatado en esta parte, lo que yo he visto en las personas, qué es lo que hacen con el uso del plástico. En el siguiente cuadrante, aquí, ¿qué dicen? Es su opinión de las personas, ¿de acuerdo? Entonces,
En esta parte tienen conocimiento del uso de bolsas de plástico, producen que son contaminantes o que producen contaminantes tóxicos que contaminan el suelo. La degradación de la fauna marina es tóxico para la vida en la tierra, ¿sí? ¿Qué más te pueden decir? Que reutilizan las bolsas plásticas para guardar cosas o para la basura. ¿Qué más te pueden decir? Con frecuencia usan bolsas plásticas para transportar sus alimentos. ¿Qué más te pueden decir? No usan frecuentemente bolsas reutilizables por falta de costumbre. ¿Qué más te pueden aportar o te pueden decir? Algunas veces usan bolsas reusables cuando van al mercado, cuando salen y se van de viaje o de paseo. Y por último, ¿qué te pueden decir? Se debe reemplazar las bolsas plásticas por bolsas ecológicas degradables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a proponer en este caso? La solución a ese problema para reemplazar las bolsas. ¿Y qué es lo que piensan esas personas, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? En este caso, se refieren del producto o al servicio o la necesidad. Piensan que es muy importante concientizar sobre el uso masivo de bolsas ecológicas degradables en reemplazo de las bolsas plásticas para fomentar el cuidado del ambiente. ¿Qué sienten? ¿Cuáles son las emociones que tienen esas personas? Las emociones que tienen esas personas es que sienten responsabilidad por el daño que ocasionan al medio ambiente haciendo uso frecuente de bolsas plásticas en su vida diaria. Son conscientes del daño que ocasionan al hacer uso desmedido de bolsas plásticas y que eso está afectando al medio ambiente. Entonces, lo que sientan, ¿no? Se sienten un poco traumados porque de repente sienten responsabilidad por estar utilizando el plástico. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Y luego, en la siguiente página, ustedes van a desarrollar, van a transcribir lo que obtuvieron en la parte de la entrevista. Muy bien, entonces, no se olvide acá, en la primera parte, en el primer cuadrante, aquí, usted va a escribir lo que usted se ha percatado de esas personas, qué es lo que hacen, ¿sí? Y aquí ya se vienen opiniones, qué dicen las personas, qué piensan esas personas, ¿no?, acerca del uso del plástico y qué sienten acerca de esos efectos negativos que genera el uso del plástico. ¿De acuerdo? Entonces, después de haber desarrollado el mapa de empatía, nos pasamos a la siguiente página, la página número 4, en la cual aquí vamos a aplicar la técnica del POP, ¿sí? Entonces, para definir el problema, en este caso, vamos a utilizar la técnica del POP, ¿ya?, la cual hemos utilizado en las anteriores experiencias de aprendizaje. Recordemos que para formular un punto de vista o POP debemos considerar la siguiente estructura. Entonces, ¿cuál es la estructura que se necesita en este caso, que se usa? El usuario, la necesidad, ¿sí?, el por qué vas a hacer esa idea que tienes en mente, por qué lo vas a realizar de repente ese producto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la fórmula, digamos así. El usuario, ¿qué necesita y por qué? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la señora Teodosia, que realiza compras en el mercado, ¿qué es lo que necesita la señora? Necesita, ¿sí?, ¿qué necesita? Reemplazar o reducir el uso de bolsas de plástico para transportar alimentos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Se ha dado cuenta de que está acumulando una gran cantidad de bolsas de plástico que contaminan el medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, es la necesidad que parte de la señora Teodosia. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene la señora Teodosia? Que realiza compras en el mercado. Entonces, la señora necesita realizar lo que necesita, reemplazar o reducir el uso de las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que está acumulando una gran cantidad de bolsas de plástico que contaminan el medio ambiente. Y luego, en la parte inferior, vamos a construirlo. Vamos a construir, en este caso, a través de la parte superior de esto. A través de esto, vamos a construir en la parte inferior, aquí. ¿Qué es lo que se detecta? Dice: la señora Teodosia, que realiza compras en el mercado, necesita reemplazar el uso de las bolsas de plástico para transportar sus alimentos porque se ha dado cuenta que está acumulando una gran cantidad de bolsas de plástico que contaminan el medio ambiente.
¿de acuerdo? Entonces, en el siguiente recuadro, ustedes tienen que plantear algo similar, así como le he dado en la parte superior que tienen el ejemplo. Entonces, ustedes también tienen que plantear qué podrían, de repente, cuál es el problema que identificaron, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es que el problema general es que la señora Teodosia necesita reemplazar esas bolsas de plástico que contaminan el medio ambiente. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? De repente hacer las bolsas, los platos, los vasos, las jarras, ¿no? O otros materiales que de repente se use y que se utiliza el plástico. Entonces, luego continuamos con el paso número 3. Aquí vamos a aplicar otra técnica, que esta técnica también ya la conocen, que es la técnica cómo podríamos nosotros. Ya tenemos definido el problema y ahora debemos pensar cómo podríamos resolverlo. Para ello aplicaremos la técnica de cómo podríamos nosotros, que consiste en generar preguntas vinculadas con la usuaria o el usuario, sus problemas y sus revelaciones encontradas. Entonces, después de haber identificado cuál es el problema, entonces el problema es que necesitamos reemplazar, ¿no?, el plástico. Ahora, ¿cómo podríamos solucionar ese problema? ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a utilizar la técnica cómo podríamos nosotros. Aquí tenemos un ejemplo en la parte inferior que dice cómo podríamos nosotros reemplazar las bolsas de plástico para transportar los alimentos. ¿De acuerdo? Y en la siguiente página, número 5, también tenemos otro ejemplo. Aparte de eso, tenemos otro ejemplo. ¿Cómo podríamos nosotros elaborar envases biodegradables descartables que reemplacen el Tecnopor y así cuidar la salud de los comensales? Recuerden que el Tecnopor también es un plástico que es fuertemente contaminante. Entonces, ahora ustedes se van a plantear esa preguntita aquí. ¿Cómo podríamos, qué van a hacer ustedes para, en este caso, reemplazar el uso del plástico? ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Luego, en el paso número 4, generamos ideas creativas. Aquí en este punto es muy importante y fundamental, digámoslo. Aquí vamos a plantear la idea que vamos a solucionar para solucionar ese problema. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Tenemos dos problemas. Un problema es que, ¿cómo haríamos nosotros para reemplazar las bolsas de plástico? Y el otro problema es, ¿cómo podríamos nosotros elaborar envases biodegradables descartables que reemplacen el Tecnopor? Entonces, tenemos esos dos problemas. Entonces, a través de esta técnica, aquí vamos a utilizar otra técnica, la técnica de la lluvia de ideas. A través de esta técnica nos vamos a imaginar o nos vamos a idear varias posibles soluciones que solucionen esos problemas. Entonces, aquí, esta técnica, la técnica de la lluvia de ideas, a continuación tenemos un ejemplo en lo que vamos a aplicar la técnica de la lluvia de ideas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer para que la señora Teodosia reemplace el uso de las bolsas de plástico para transportar sus alimentos, para reducir la acumulación de la cantidad de bolsas de plástico que contaminan el medio ambiente? ¿Sí? Aquí hay 3 ideas para la señora y 3 ideas para la otra pregunta, ¿no? En cómo podríamos nosotros para elaborar envases biodegradables descartables que reemplacen el Tecnopor, ¿no? Entonces, una está orientada a la señora Teodosia para reemplazar las bolsas y la otra para reemplazar lo que son los envases de Tecnopor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la idea 1. ¿Cuál es nuestra idea? Acá te puede fluir bastantes ideas, pero de estas ideas uno debe seleccionar la que es más factible, la que es más viable, la que lo puedes realizar. Porque yo puedo escribir una idea acá y de repente es tan complicada que ni siquiera lo puedo imaginar o no lo puedo hacer. Porque la idea es que si tú te lo imaginas es porque lo puedes hacer, ¿ya? Entonces, sin embargo, de esas ideas vamos a seleccionar una, la que sea más interesante, la que de repente las personas cuando ven ese trabajo se queden sorprendidas. ¿Qué imaginación tienen estos estudiantes, ¿no? Todos lo ven interesantes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, la idea, solución. Para el primer caso de la señora Teodosia, la primera idea que se viene a la mente es elaborar bolsas de retazos de tela, entonces para reemplazar las bolsas de plástico. La siguiente idea viene bolsas tejidas de fibras de vegetales. Y la siguiente idea viene bolsas de tocuyo. Entonces tengo 3 ideas para reemplazar a esas bolsas de plástico. Y en el otro caso,
para reemplazar en este caso a los envases de Tecnopor, o en este caso platos de Tecnopor, que se utiliza bastante, por ejemplo, para venta de productos en la calle. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a plantear? Una idea en este caso es platos biodegradables de caña de azúcar, platos de cartón de reciclado y platos de salvado de trigo, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas? Una de ellas va a ser en que va a ganar en ambas ideas, digamos en ambos grupos de ideas. Entonces para eso se va a aplicar otra técnica, ¿ya? Entonces aquí tienen unos ejemplos y eso igual van a transcribir o van a escribir acá ustedes sus ideas. Solamente se plantean una pregunta de cómo podríamos nosotros para reemplazar el uso del plástico, ¿no? O si también, como les decía, hay plástico que se utiliza en bastantes productos, tanto en lo que es bolsas, lo que es vasos, platos, jarras. Entonces, ¿qué podrías hacer? O otros productos que de repente conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué podrías hacer para que reemplaces el uso de plástico? Luego que has escrito tus ideas ahí, pasamos al siguiente paso, al paso número 4. Seleccionamos la idea solución. Teniendo varias ideas en este caso, que tienen una idea aquí, ¿sí? Tienen otra idea aquí y tienen otra idea por aquí. Entonces tienen 6 ideas, ¿de acuerdo? Entonces esas ideas ustedes lo van a escribir en la parte inferior. Idea 1, idea 2, idea 3, idea 4, ¿de acuerdo? Idea 5, idea 6. Y de acuerdo a eso se lo va a evaluar. ¿Cuál es más factible? ¿Cuál va a ser más interesante? ¿Cuál va a ser la que posiblemente solucione ese problema? Entonces, en este caso, aquí, de acuerdo a otros criterios o indicadores para identificar la idea solución. Por ejemplo, la primera, la bolsas de retazos de tela, ¿no? Le voy a dar un puntaje de 0 a 5, ¿sí? Es original esta idea, brinda solución al problema encontrado, está fuera de lo común, es económica y es fácil de implementar. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, para el primer problema de la señora Teodosia, solucionaría este problema. Ese es lo que yo haría. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bolsas de retazos de tela. Y para el siguiente caso aquí, ¿cuál es la idea que va a ganar? Es los platos de salvado de trigo, ¿no? Entonces yo voy a elaborar platos de salvado de trigo, que en este caso van a ser biodegradables y posiblemente también hasta pueden ser comestibles, pues, ¿no? Es original, brinda solución al problema encontrado, está fuera de lo común, es económico y es fácil de implementarlo. Entonces, luego de eso, en la parte inferior, vamos a escribir las ideas ganadoras. Entonces, ¿cuál ha sido la primera idea ganadora? Elaboración de bolsas de retazos de tela que reemplacen las bolsas de plástico para transportar los alimentos. Y luego, ¿cuál ha sido la siguiente idea? Elaboración de platos biodegradables de salvado de trigo que reemplacen al Tecnopor y así cuidar la salud de los comensales o cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, hasta allí ya tenemos planteado cuál va a ser la idea solución a ese problema. Ya hemos definido cuál va a ser esa solución, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente página, ustedes ahí tienen un recuadro. En este recuadro, ustedes van a escribir cuáles son esas ideas y si en este caso han determinado y van a determinar, en este caso, cuál va a ser esa idea que va a solucionar a ese problema del uso de los plásticos. Y en la parte inferior van a escribir cuál es la idea ganadora, cuál es esa idea ganadora que a ustedes les gustaría elaborar o la que van a elaborar, ¿de acuerdo? La idea ganadora en este caso va a ser pues la que tenga más puntaje y debe ser la que ustedes lo deben realizar. No vaya a hacer ganar una idea que de repente no la pueda elaborar, entonces no tendría sentido. Y esa ha sido toda la actividad que corresponde a la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 6 para educación para el trabajo de segundo grado de estudiantes de secundaria. Entonces, se han utilizado varias técnicas en este caso, lo que es primero hemos utilizado lo que es el mapa de empatía, luego hemos utilizado lo que es la
la técnica del POP. Luego hemos aplicado otra técnica, la técnica de lluvia de ideas, y después de eso hemos evaluado aplicando lo que son los criterios para seleccionar una idea solución que solucione el problema de este caso, que reemplace el uso del plástico. Esa ha sido toda la actividad. Espero que por favor lo desarrollen y que cumplan con el envío de sus actividades dentro del plazo determinado. Muy bien, ha sido un gusto y un placer. Gracias por escucharme y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, cuídense mucho. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.